del aire. Y mucha atención con el siguiente tema porque es muy importante. Puede estar sucediendo en tu vivienda. Hoy te vamos a contar cómo evitar las fugas de agua mientras te encuentras fuera de casa. ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Por qué me viene el recibo tan caro? Pues bueno, se lo vamos a consultar a Gabriela Corimanya, representante de SUNAS, que nos acompaña esta mañana. Gabriela, buen día, bienvenida a RPP. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio, porque es muy importante justamente, como bien dices, ya llega fin de mes y siempre tenemos que cuadrar aquellos gastos que hemos hecho durante estos 30 días. Y a veces no solamente se trata de cuánto voy a pagar, sino cuánto estamos desperdiciando de agua que en muchas zonas del país no tienen. Y por eso es importante saber cómo está el funcionamiento del agua potable. ¿Cuál es el primer paso? Si nos cuenta un ABC de qué debemos tomar en cuenta para evitar estas fugas de agua. Bueno, sí, es muy importante, por ejemplo, que en estos días que, digamos, de Semana Santa, Nini, que hoy concluyen, ¿no? Y que es un feriado, digamos, largo, las personas hemos salido, ¿no? De nuestro domicilio, quizás incluso hasta el día entero o por varios días, ¿no es cierto?, durante todo este fin de semana. Lo importante, por ejemplo, en estas fechas es siempre, por ejemplo, cerrar la llave general, por si acaso, ¿no? Siempre es importante ello porque quizás podríamos tener alguna avería dentro de casa, caño malogrado, inodoro que hemos jalado mal, el tanque que quizás no lo revisamos últimamente, y de pronto, claro, si no cerramos la llave general, lo que va a generar es todo un desperdicio durante estos días que ya no hemos podido quizás identificar, ¿no? Más si por cierto sí sabíamos que teníamos algún desperfecto y no lo hemos revisado. Luego, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, la revisión, ¿no?, de todo aquello que finalmente pueda generar un desperdicio. Por ejemplo, si yo iba a cerrar la llave general, eso no quiere decir que no debamos de fijarnos si los caños cierran adecuadamente, si el inodoro no está discurriendo y que, por ejemplo, no haya humedad en nuestras paredes. Eso es importante, ¿no? A veces pensamos que es un tema de humedad, el clima, para quienes que estamos, por ejemplo, acá en Lima, y de pronto no es así. Es porque quizás hay una tubería que se ha picado dentro de nuestro domicilio y no estamos advirtiendo que por ahí está desperdiciando el agua. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Hay un tema importante también. La mayoría de viviendas utiliza ya el medidor de agua. A través del medidor podemos identificar si tenemos alguna fuga, si es que está ocurriendo algo anormal dentro de nuestras conexiones. Totalmente, y eso es muy bueno lo que mencionas, ¿no? Porque finalmente el medidor es justamente ese, digamos, instrumento que nos va a permitir pagar lo que realmente estamos consumiendo. Entonces, si por ejemplo nuestro recibo de mes ya cerró y nosotros estamos viendo que hemos consumido 12 metros cúbicos de agua, vamos a pensar que consumimos una familia quizás de 3, 4 personas, y de pronto vemos que no, ya no es 12 metros cúbicos de agua, sino que se disparó a 20, quiere decir dos cosas. O uno, o el medidor está funcionando mal, por lo cual tendríamos que presentar un reclamo y pedir una contratación de él. O si no, lo que está sucediendo es que estamos teniendo fugas dentro de nuestro domicilio. Y ahí es muy importante justamente que podemos colocar el reclamo, pedir la contratación del medidor, pero cuando vengan a hacer la inspección en nuestra casa, si no hemos revisado las instalaciones internas, más bien habremos puesto el reclamo, pues, para nada, ¿no? Porque finalmente la fuga se habrá dado dentro de nuestro domicilio. Entonces, ahí el medidor es un instrumento muy importante y para eso tenemos que leer muy bien el recibo de agua. En el recibo, normalmente, pues yo sé que ustedes llegan obviamente a nivel nacional, salen algunas barritas, ¿no?, en donde uno dice, perfecto, este mes consumí un poquito, luego subí el mes siguiente, luego bajé y así me he mantenido quizás de esa forma. Pero si no lo tuviera, incluso, siempre va a decir la fecha de facturación, de tal fecha a tal fecha, cuántos metros cúbicos he consumido. Y lo que debería hacer es estar comparándolo con los meses anteriores. Perfecto, entonces a tener en cuenta la información que llega a nuestras manos. Ahora, si el problema no está en el medidor, no está en las tuberías de nuestra vivienda, ¿podría estar de pronto en una tubería matriz? No, porque, a ver, la tubería pasa, por ejemplo, por la pista de nuestra casa, quizás por la parte ya, digamos, final de la pista. Y luego lo que hace es conectarse hacia nuestra vivienda. Una vez que se conecta de esa tubería hacia la caja de medidor y de la caja de medidor la tubería ya alimenta nuestro predio, todo lo que está de la puerta hacia la casa es netamente nuestra responsabilidad y es lo que va a medir el medidor.
Lo que está afuera porque está una fuga, una rotura de tubería, se está fugando el agua, ya no entra a esa tubería, ya no la está captando el medidor. Entonces todo lo que esté alguna fuga, más bien es un problema operativo que sí deberíamos obviamente reportarlo, sí deberíamos incluso hasta poder reclamar, porque esa rotura, ojo, nos va a generar seguro un corte de servicio, porque para que puedan hacer la reparación, lo que va a tener que suceder es que nos corten el agua, que obviamente no haya agua en la tubería, y vamos a tener obviamente que estar informados para poder acopiar agua, sino como finalmente nos abastecemos durante las horas que dure el corte, ¿no? Pero eso ya no ingresa a nuestro medidor. O por Gabriela, nuestro medidor. Y ya que mencionas el tema de reclamos, es importante que los ciudadanos estemos informados y sepamos qué canales tenemos para poder hacer reclamo en el tema de facturación, por ejemplo, de agua. ¿Cómo se contactan los ciudadanos con SUNAS para poder realizar un reclamo? En caso consideren pues que les están facturando o cobrando de más porque de repente hubo una mala lectura o alguna falla como tú lo acabas de mencionar. Sí, claro que sí. Mira, un reclamo debe de colocarse, siempre tenemos que tener la previsión y estar mirando nuestro recibo, ¿no? Si nosotros consideramos que no es el consumo que hemos hecho durante el mes, hemos hecho la revisión de nuestro predio y no hemos tenido fuga, acerquémonos a la empresa de agua o podamos incluso colocar el reclamo a través del teléfono. Si tenemos duda de cómo colocar el reclamo, o sea, qué tipo de reclamo debo de colocar, qué pruebas incluso puedo anexarle, qué pruebas puedo incluso solicitar, como el caso de la contrastación del medidor, y si incluso van a hacer una inspección en nuestra vivienda, yo creo que la empresa de agua lo va a informar y nos va a decir lo que debe hacer. Pero si tenemos duda, por favor, nos pueden llamar. SUNAS está para poder atenderlos en el 1899. 1899 es nuestra fono SUNAS de manera nacional. Pueden llamarnos para poder orientarlos. Y lo que va obviamente a suceder es que quizás si el usuario o la usuaria ya tomó la decisión de colocar el reclamo, se va a interponer en la propia empresa de agua y la empresa va a tener 30 días para poder resolver. ¿Eso qué significa? Que va a revisar, que nos va a notificar, ¿no es cierto?, quizás de una inspección que tenga que hacer en nuestra vivienda, ante lo cual estemos atentos. Algunos, y es muy importante lo que mencionas, tenemos dudas ante a veces, pues obviamente, la ola de delincuencia que a veces vivimos en nuestras ciudades, de que si la empresa va a ir a nuestra vivienda y tenemos que dejar ingresarla. Si nos llega una notificación de una carta y dice que va a haber una inspección al domicilio, por favor, llamen a su empresa de agua para poder verificar que la carta, ¿no es cierto?, sea fidedigna. Si no les contesta su empresa, también nos pueden llamar para nosotros también poder verificarlo y que tengamos la seguridad finalmente que el día tanto que nos dijeron entre tal hora y tal hora que van a ir a nuestro domicilio, sea realmente representantes de la empresa de agua. Igual como el caso de la contratación del medidor, nos van a decir qué día podrían ir, llevarse el medidor y luego hacer la prueba y luego nuevamente reinstalarlo, ¿no? Lo que sí es que hay una gran diferencia, ¿no? Uno es una inspección en casa, que sí deben de entrar a nuestro domicilio, y otro es una contratación del medidor, cuyo, digamos, retiro del medidor no tienen que ingresar a nuestro domicilio, así que incluso lo podemos observar si tuviéramos una ventanita, si tuviéramos una reja, no tenemos que abrir la puerta de nuestro domicilio, ¿no? Y es muy importante porque a veces obviamente tenemos mucho cuidado, ¿no? Hay que tomar las medidas de seguridad respectivas. Exacto, muy bien, y te agradecemos mucho, Gabriela, por habernos acompañado y contarnos todo lo que necesitamos saber para hacer prevalecer nuestros derechos y también para cuidar ese recurso fundamental, recurso básico, el agua. Muchísimas gracias. Estuvimos con Gabriela Corimán, ya representante de SUNAS, y si quieres volver a ver y escuchar esta entrevista y otras más, ingresa a rpp.pe para que estés